Hola, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Susana y en este video vengo a hablarles acerca de qué es la Wicca feminista, porque siento que hay desconocimiento, sobre todo en México, en Latinoamérica, no sé bien en países como en Europa, como sea, la verdad desconozco, en países como España, por ejemplo, pero bueno, la Wicca diánica, Wicca feminista, aclararlo porque pues yo también tenía hace muchos años cuando empecé a practicar paganismo, tenía muchas dudas con respecto a este tema y bueno, acá lo quiero aclarar y también como resaltar la importancia de la espiritualidad femenina o la espiritualidad de la diosa desde la experiencia de la Wicca diánica o la Wicca feminista. Entonces, bueno, en la espiritualidad de la diosa tiene muchas formas de practicarse. Por ejemplo, la Wicca no, la Wicca no, la tradición de Avalon es una manera de practicar la espiritualidad de la diosa. Otra manera, que es la que yo les vengo a platicar hoy, es la Wicca diánica, que también es como eh, honrar o trabajar con la espiritualidad de la diosa desde la Wicca diánica. Bueno, entonces, como su nombre lo dice, la Wicca diánica es una variante wicana. La Wicca es un movimiento, una tradición eh, mágica, mistérica, religiosa de principios de los años 50 con Gerald Gardner, y de ahí hay diferentes variantes que utiliza, bueno, magia ceremonial, utiliza brujería tradicional originalmente inglesa, etcétera, ¿no? Entonces como que se hace ahí una fusión y publica Gardner sus primeros textos y de ahí surgen otras variantes como la variante alejandrina, la variante georgiana, la tradición de las hadas o la brujería fairy, la de Raymond Buckland, etcétera. Y otra variante es la Wicca diánica, que básicamente es la práctica de la Wicca, la práctica feminista de la Wicca. Y entonces eso es lo que vamos a platicar el día de hoy. Su fundadora se reconoce a Susana Budapest como la fundadora de la Wicca diánica. Ya viene de Hungría, no les voy a platicar toda la historia, pero viene de Hungría, refugiada por la revolución de allá, viene a Los Ángeles y ahí se hace como una convergencia entre, era el movimiento de los años 60, 70, el auge de la brujería, la Wicca, el paganismo, junto con los movimientos de la segunda ola del feminismo. Y bueno, el propio conocimiento que ella traía, ¿no? Porque Budapest afirma que su madre era bruja también y tenía ella conocimientos de, pues, de magia folclórica de su país, y entonces amalgama todo dentro de la Wicca diánica. Entonces, digamos que integra ciertos elementos de la Wicca, o esa es como la estructura, integra también la filosofía del feminismo, ¿sí? O sí, el marco teórico, y su propia práctica personal. La Wicca diánica viene de la diosa romana Diana, aunque en realidad con la que se trabaja es con Artemisa, ¿no? La diosa griega Artemisa, pero bueno, se conoce como Wicca diánica. Y entonces, después de esta pequeña introducción, vamos a hablar qué es la Wicca diánica. La primera característica, o lo que es más destacado, es que a diferencia de otras prácticas wiccas, la Wicca diánica solamente se centra en la diosa. Las otras, las Wiccas tradicionales son dualistas y trabajan con las dos energías, con la femenina y con la masculina. Y aquí entra un tema muy importante que ha dado mucho de qué hablar, mucha crítica y mucha confusión dentro de la misma comunidad Wicca y de la misma comunidad pagana. Inclusive se podría decir, en un contexto normal, una persona Wicca o una persona que practica la Wicca ya de por sí es como la oveja negra. Dentro de la comunidad pagana, dentro de la comunidad Wicca, las Wiccas diánicas son como la oveja negra de las ovejas negras. Entonces les digo, dentro de la misma comunidad pagana, la Wicca diánica no tiene como tan buena
fama. De hecho, yo estuve buscando aquí en México como una tradición de Wicca diánica y no he logrado encontrar como tal una práctica de Wicca feminista. Y entonces, pues yo tuve que recurrir a maestras de Estados Unidos y empezar a estudiar con ellas. ¿Por qué? Porque inclusive mis maestras años atrás, cuando estaba estudiando, recién empezaba a estudiar paganismo, me decían que no estaba bien la Wicca diánica o la Wicca feminista porque justamente al centrarse únicamente en la diosa no estaba equilibrada la energía y entonces estaban negando la parte masculina o porque estaban peleadas con la parte masculina y la rechazaban y eso, o sea, en vez de tener este equilibrio entre la energía femenina y masculina, había un desequilibrio, ¿no? Y entonces básicamente los comentarios que yo escuchaba de, ay, son feministas, son feminazis, ¿no? Casi, casi, y pues no rechazan esa parte y entonces están rechazando una parte muy importante de su vida y están desequilibradas y están locas. Básicamente, palabras más, palabras menos, era lo que yo siempre escuchaba de cuando escuchaba hablar de la Wicca diánica. Hasta que entro realmente a estudiar y me doy la oportunidad, descubro realmente que esto es una malinterpretación, no es un malentendido. ¿Por qué? Porque la diosa, o sea, claro que sí, las mujeres que trabajamos dentro de la Wicca diánica, trabajamos con la diosa. Realmente el dios, sí, tal cual el dios como se entiende, no, casi no aparece en los rituales o en las prácticas, pero ahorita explico. El tema es que la espiritualidad de la diosa o trabajar nada más con la diosa no es por negar o por excluir o por rechazar la parte masculina o por rechazar a los hombres, sino que la diosa es un concepto que va más allá de la concepción que tenemos de diosa y Dios como género femenino y género masculino y les ponemos atributos, ¿no? Entonces lo femenino es lo pasivo y lo masculino es lo activo y lo femenino es la emoción y lo masculino la razón y lo femenino es la ternura y lo masculino es la fuerza. Todo lo tenemos así categorizado en un pensamiento dualista. La Wicca misma tiene este pensamiento dualista, ¿sí? De femenino, masculino y ponerle ahí etiquetas. Y también eso depende mucho de la cultura, ¿no? Las etiquetas que se le pone al cajoncito de femenino y las etiquetas que se le ponen al cajoncito masculino. La Wicca diánica lo que hace es decir, vamos a salirnos de este pensamiento dualista, porque entonces lo que hace es, sin querer, ese es tema para otro video, pero lo que hace este dualismo es poner, si yo hago todo esto en duales, y entonces es frío, caliente, noche, día, entonces también bueno, malo, inferior, superior, mmm, emocional, racional, y entonces divido el mundo en estas dos categorías y por consiguiente esto se ha trasladado también a los estereotipos de género. Entonces, una mujer tiene que tener estas características que se le ponen al cajoncito de rasgos femeninos o de concepto femenino y acá al masculino. Entonces, por eso tenemos estas ideas de pues, los hombres no lloran, las mujeres son exageradamente emocionales y todas estas ideas con las que crecemos tienen que ver con este pensamiento dualista. Entonces, la Wicca diánica lo que nos dice es, salte de ahí, saca esta forma de pensar dualista, esta forma de pensar de bueno, malo, arriba, abajo, etcétera, y ve todo más bien como un continuo. Cuesta un poco de trabajo porque estamos súper acostumbrados nuestra mente a clasificar y justamente a tener este pensamiento dualista, entonces cuesta trabajo, pero se puede. Y entonces lo que te dice, todo, las características o los atributos no tienen que ser necesariamente ni femeninos ni masculinos, simplemente existen y cualquier ser humano para que esté completo en sí mismo necesita buscar esas características o cultivarlas dentro de sí mismo, ¿no? Cada quien sabe en qué proporción. Y entonces yo, si tomo la fuerza, no es que la fuerza sea masculina, simplemente la fuerza es una energía
que no tiene ni femenino ni masculino. Es una fuerza, es una energía que yo tomo como ser humano, ¿sí? O, bueno, en este caso como mujer. O tomo cualquier otro atributo, tomo la parte receptiva y entonces la parte receptiva la tomo y la integro dentro de mí como si fuese un abanico, todos estos atributos, y sin ser masculinos y femeninos. Después voy a profundizar más en este tema porque si no, siento que se va a alargar mucho, pero entonces cuando hablamos de la diosa lo contiene todo dentro de sí misma, porque la diosa no la concebimos como un dios cristiano, por ejemplo, ¿no? Que es un dios que está por ahí y que nos observa y que Dios puede ser amoroso, pero que también te castiga, pero que también está ahí como viéndote como un juez. Acá no, acá la diosa, al ser inmanente, que ya he explicado en otros videos lo que es la inmanencia, está dentro del mundo. La diosa es el mundo. La diosa está presente dentro de todo, la interconexión, la red de la vida. Entonces, la diosa, al abarcarlo todo, pues también abarca lo femenino y lo masculino, al hombre y a la mujer. Eh, y no necesita, sí, o sea, obviamente existe hombre y mujer, ¿no? Eso sí, sí lo reconoce, no niega que, no existen las mujeres y no existen los hombres, y esa eh, es una construcción, bueno, como estas teorías queer y eso, no, o sea, la Wicca diánica sí dice, o sea, hay un hombre, hay una mujer, o con lo que tú te identifiques está perfecto, pero digamos que a nivel de estereotipos no vamos a encajonar los atributos sí, positivos o negativos, o en femeninos y en masculinos, o el sol es masculino y la luna es femenina. O sea, no necesariamente tiene que funcionar hacia el mundo, sino que lo vemos como un continuo y entonces yo puedo tener dentro de mí misma como mujer, puedo tener elementos por ejemplo, lunares y solares, pero eso no quiere decir que sea femeninos y masculinos. No se habla de femeninos y masculinos. Se habla simplemente de diferentes fuerzas, como los dije, como en un abanico. Ok, entonces, al estar integrado en este todo el concepto de la diosa, pues cuando yo practico la espiritualidad de la diosa desde esta perspectiva, el dios ahí también está incluido, o la energía masculina también está allí incluida de alguna manera, ¿sí? Eh, y estoy completa en mí misma, no necesito como a mi parte masculina para estar completa, sino que yo dentro de mí misma, con todos estos atributos, sin etiquetarlos de femeninos y masculinos, soy completa en mí misma. Y un hombre lo mismo. Un hombre no es que necesite a su parte femenina, por ejemplo, para ser un buen padre, ¿no? O sea, él simplemente puede apelar a cualidades de ternura, a cualidades de compasión que socialmente y culturalmente están asociadas con lo femenino, pero no necesariamente tiene que ser así. Podemos conocer a muchos hombres profundamente compasivos y al revés, ¿no? Y mujeres que cero compasión. Entonces, no, mmm, como que siento que eso, ¿no? Que hemos confundido como esta parte de decir que ciertas cualidades son femeninas y entonces más inherentes a las mujeres y estas masculinas y más inherentes a los hombres, cuando no. O sea, un ejemplo es la fuerza, ¿no? La fuerza es masculina, normalmente está asociada, ¿no? Que los hombres son los fuertes, cuando en muchas situaciones la mujer tiene mucha más fuerza, ¿no? Que el hombre. Y en otras situaciones también puede ser al revés. Ok, entonces una vez dicho esto, esa es como, yo creo que una de las bases fundamentales y en lo que más se diferencia la Wicca diánica de cualquier otra tradición pagana o wicana, que no es dualista, ¿sí? Eso, no es dualista. Okay, el segundo punto que voy a mencionar en este video tiene que ver con, de lo que es la Wicca diánica, tiene que ver con que los grupos que se forman o los círculos, los aquelarres, covens, etcétera, son exclusivos de mujeres en su mayoría. Y esto también ha dado pie a muchas críticas, pues porque, o lo que dicen es que excluyen a los hombres
o también las han llamado, por ejemplo, transfóbicas, ¿no? Porque al trabajar con mujeres nacidas mujeres, excluyen a mujeres transexuales, por ejemplo. Y entonces esto ha sido como un tema también muy polémico y que ha recibido muchas críticas. Y bueno, lo que las wicasiánicas dicen es que no es que se rechace a los hombres o no es que se rechace a mujeres transexuales, simplemente es que se buscan espacios de soberanía femenina, donde las mujeres estén juntas y estén reunidas y hablen de sus propias experiencias encarnadas desde su corporalidad, desde su ser mujer y cómo han vivido también las diferentes violencias y las diferentes opresiones que han atravesado sus cuerpos y que muchas veces han sido causa de o han sufrido violencia, etcétera, a causa de ser mujeres, ¿sí? A causa de, a nivel, digamos, del sexo biológico, a causa de ser mujeres, han sufrido o hemos sufrido esta serie de violencias. Entonces, el reunirnos como mujeres y el poder compartir y hablar de estas heridas, eh, eh, por eso es la importancia de proteger este espacio que sea únicamente de mujeres. Insisto, no es por rechazar eh, a los hombres o por rechazar a las mujeres transexuales. Eso, digamos, como en ciertos grupos, en ciertos aquelarres, ya cada quien puede formar sus opiniones, pero bueno, así es como funciona. La rueda del año, por ejemplo, también es la misma que en la Wicca tradicional o que en el paganismo, con sus solsticios, sus equinoccios y sus festividades mayores, pero haciendo más énfasis en la diosa, ¿sí? A diferencia de la Wicca tradicional, que va pasando como la diosa y el dios, y luego tienen una unión sexual, y luego van envejeciendo, y el dios muere, y luego la diosa renace junto con el dios, etcétera. Acá es ir observando cómo los diferentes pasajes de la diosa y las etapas de la diosa en correspondencia con las etapas, perdón, en correspondencia con las etapas y con la vida de la mujer. Valorando no únicamente la fase de la doncella o la fase de juventud, sino todas las fases y todas las etapas de la mujer. Y su cuerpo, ¿no? También cómo va modificándose, cómo va avanzando, cuando tiene su primera menstruación, que esos son los misterios de la sangre, ¿no? También cuando va teniendo su primera menstruación, cuando entra en su época fértil, cuando se convierte en madre si es que así lo decide, y también cuando llega a la menopausia. Entonces también son todos rituales que se honran. Y entonces aquí entra lo que les decía, que los rituales como una herramienta de sanación, como una herramienta de autoafirmación, porque pues hemos crecido en una sociedad que le llamamos patriarcado, como este modelo de pensamiento dominador que pues que lastima o que maltrata o que nos condiciona para crecer con autodesprecio. Y entonces la mayoría de las mujeres crecemos más o menos con las mismas heridas de autodesprecio, de despreciar nuestro cuerpo, por no cumplir con los estándares de belleza, por no siempre se nos está bombardeando por todos lados, ¿no? En los medios de comunicación, que tenemos que ser jóvenes, que tenemos que ser bonitas, que tenemos que esconder nuestras canas, nuestras arrugas, que no debemos estar panzonas, etcétera, etcétera, porque si no ya no vamos a ser deseables o ya no vamos a valer, ¿sí? Nuestra valía va a disminuir. Entre más hagamos cosas por adaptarnos al modelo, más valemos. Entonces, pues la Wicca diánica viene a cuestionar esto, a cuestionar estas opresiones internalizadas y a hacer rituales justamente para emanciparnos de estas heridas, para emanciparnos de estas opresiones y para volver a autoafirmarnos y poder estar completas dentro de nosotras mismas. Y otro punto también es que trabaja con las diosas, ¿sí? Así como tenemos el concepto de la diosa, que es este concepto más filosófico, inmanente, etcétera, que es la red de la vida, también como mujeres trabajamos con las diosas de los distintos panteones, porque cada diosa también nos va dando algo, ¿no? Nos va aportando algo
y podemos trabajar con las diosas que nuestro corazón sienta. Pueden ser las diosas que estén ligadas a nuestro territorio o pueden ser diosas de territorios muy lejanos, pero que también compartimos algo. A lo mejor tenemos ancestros ahí o nuestros antepasados sabemos que vinieron de algún otro lugar o simplemente sentimos una afinidad, aunque no sepamos por qué, con ese lugar. Y entonces también podemos trabajar con diosas celtas, egipcias, griegas, romanas, etcétera. Y esto también nos ayuda a trabajar diferentes fases o diferentes aspectos de nosotras mismas para justamente en esta misma línea de trabajar de emanciparnos de estas heridas y de estas violencias y opresiones que nos atraviesan, y entonces trabajar en nuestra seguridad, en nuestra autoestima, en autoafirmarnos a nosotras mismas, en sentirnos completas, en atrevernos a decir nuestra verdad, en no andar buscando todo el tiempo la aprobación masculina, en aprender a definirnos bajo nuestros propios términos. Y eso también nos lo dan las diferentes diosas. Y todavía más específico, trabajar con las diosas de nuestro territorio, que tengo un video de eso también, porque nos conecta más con nuestro territorio, nos conecta más con la naturaleza, con los ríos, con las montañas, ¿sí? Porque las diosas surgen en esos lugares. A nivel de la cosmogonía y de la mitología, muchas diosas están asociadas a distintos lugares geográficos, y entonces eso también nos hace tener un vínculo más cercano con la tierra que habitamos, y también nos da una identidad cultural, ¿no? Por ejemplo, o sea, en México es como el mejor ejemplo para poner. En México sufrimos de esto por el colonialismo y demás, de creer que todo lo de afuera es mejor que lo propio, y entonces siempre estamos pensando, por ejemplo, en lo europeo, no nada más en el contexto de la espiritualidad de la diosa en general, siempre pensando que lo de afuera, que los europeos, que los estadounidenses son mejores, o queriendo copiar como ciertas cosas, ¿no? Y entonces, tampoco se trata de rechazarlas, pero se trata también de decir, bueno, sí, a lo mejor Europa nos puede dar muchas cosas buenas, el pensamiento occidental, pero aquí también tenemos empezar a valorar, ¿no? Aquí también tenemos diosas, y entonces, por ejemplo, un ejemplo de una diosa es la diosa Coyolxauhqui, que es la diosa lunar que ha sido descuartizada y ha sido desmembrada, y siento que esto funciona muy bonito como una metáfora para trabajar nosotras como mujeres, para unir nuestras piezas, ¿no? A unir nuestros pedazos, así como la Coyolxauhqui fue desmembrada. Es una interpretación, ¿no? Unir nuestros pedazos, unir nuestras partes descuartizadas, y para volver a estar eh, unidas, y para volver a estar completas dentro de nosotras mismas, ¿sí? Entonces, eso es un ejemplo de cómo se puede trabajar o empezar a trabajar con las distintas diosas. Y bueno, entonces ya con esto dejo el video, lo voy a cerrar. Entonces, para recapitular, la Wicca diánica se sale del pensamiento dualista y se centra en la diosa, no para excluir al dios, sino en la diosa como un todo, como un continuo donde todo está incluido, y por eso nada más se venera a la diosa. Segundo punto, trabaja únicamente en círculos de mujeres, no por excluir a los hombres, sino por la necesidad de buscar espacios de soberanía femenina donde, donde las mujeres puedan hablar de su experiencia encarnada, de ser mujer y de ser este continuo cuerpo, mente, espíritu. El tercer punto sería que trabaja con diosas de distintos lugares, de distintos panteones, y para trabajar estos diferentes atributos, ¿no? Que nos ayuden como con nuestras propias heridas de falta de confianza en nosotras mismas, falta de autovaloración, etcétera. Con los rituales, ¿no? Que nos ayuden a autoafirmarnos y a estar completas en nosotras mismas, y ya así como de pilón, pues con las diosas del territorio, que nos ayudan a tener una mayor conexión con el lugar donde habitamos, y a tener también como una conexión, ¿no? También con nuestra cultura y del lugar de donde venimos. Y bueno, pues ya con eso cierro el espacio. Espero que les haya gustado, y por favor me gustaría saber qué opinan, cuáles son sus comentarios, cuáles son sí, o sea, que puedan como
retroalimentar también al canal para saber si sigo compartiendo este tipo de contenido y este tipo de información de Wicadiánica. Igual si tienen alguna otra sugerencia. Y bueno, me despido y nos vemos pronto.